Buen día, este es el video donde voy a explicar la interpolación de Hermite. Bien, el polinomio de Hermite es un método numérico donde podemos generar un polinomio que ajuste a una serie de puntos. Este polinomio tiene una característica y es que se utiliza cuando tenemos datos de la función y de la derivada de la función. Conociendo los datos de la función y de la derivada de la función, podremos utilizar este método numérico para generar una función que ajuste a los puntos, tanto de la función como de la derivada. Entonces, este polinomio generado está estrechamente relacionado con el polinomio de Newton, en tanto que ambos se derivan del cálculo de las diferencias divididas y se aplican, como lo dije, cuando conocemos datos de la derivada de dicha función. En el polinomio de Newton no conocemos datos de la derivada, pero en este método numérico lo aplicamos, repito, cuando conocemos datos de esa derivada. Para ilustrar un ejemplo, tenemos aquí el siguiente problema. Nos dice, obtener el polinomio de Hermite para la función y la primera derivada que concuerde con los puntos x0 es menos 2 y x1 es igual a 1 si conozco que la función evaluada en menos 2 da menos 12, si la primera derivada de la función evaluada en menos 2 da 22, la función evaluada en 1 da 9 y la primera derivada de la función evaluada en 1 da 10. Como damos cuenta, conozco dos puntos de la función y dos puntos de su derivada. Entonces voy a generar un polinomio que ajuste a estos cuatro puntos, a los dos de la función y los dos de la derivada. ¿Cómo lo hacemos? Entonces en este caso localizamos que tenemos cuatro puntos, n va a ser igual a 4, nos están dando cuatro daticos, aquí se pueden dar cuenta, 1, 2, 3 y 4. El contador que vamos a utilizar se va a llamar k, que va a ser n-1, entonces el contador va de 0, 1, 2 y 3. Y vamos a construir esta tabla en función del contador de un valor zk de la función evaluada en zz, bueno, aquí creo que es zk, y la primera derivada de la función evaluada en zk. ¿Cómo vamos a llenar los datos? Pues el contador de k va desde 0 hasta 3 y los valores de z van a tomar valores z0, z1, z2 y z3. ¿Cuáles son esos valores de z a tomar? Son los valores donde tenemos el punto. O sea, la coordenada que se nos dio en la abscisa, tenemos menos 2, 1 y 1. Entonces, z0 va a ser menos 2, z1 va a ser menos 2, z2 va a ser 1 y z3 va a ser 1. Son los valores donde se nos está dando información de la coordenada de la abscisa. La función evaluada en cada uno de sus valores, pues corresponde a los valores que se nos dio. Tenemos que la función evaluada en menos 2 da igual a 12. Y como este valor se repite, porque el z0 y el z1 ambos son menos 2, pues el valor de la función es menos 2 da menos 12. Por eso aparece aquí este menos 12, ubicamos acá. Y el valor de la función evaluada en 1 es igual a 9. Entonces ponemos estos dos 9. Y ahora debemos encontrar cuánto vale la primera derivada en cada uno de sus valores. Para encontrar esto nos podemos apoyar en las diferencias divididas, puesto que sabemos que para aplicar la primera diferencia dividida de f de z0, z1, podemos aplicar el concepto de diferencias divididas que ya lo vimos en clase. F de z1, z2, f de z2, z3 y así sucesivamente en las diferencias divididas de segundo orden y tercer orden respectivamente. Ya sabemos que podemos lograr tercer orden puesto que tenemos cuatro puntos. Entonces, vamos a aplicar el concepto de diferencias divididas para encontrar estos valores que nos faltan de las derivadas. Bien, nosotros para aplicar la primera diferencia dividida, nosotros sabemos que la primera diferencia dividida es z0, z1, ¿cierto? Pero nosotros al tener el mismo valor de z0, z1, que es menos 2, pues no nos va a dar un resultado confiable. Por esto que se nos va el numerador y el denominador se nos va a restar igual y nos va a dar 0, puesto que z0 y z1 son iguales. Entonces, como yo necesito la primera derivada de la función evaluada en 1, entonces yo ya sé que que la función se va evaluada en z1, que es menos 2, da 22. Miren que la primera derivada, f' en menos 2, da 22. Entonces, este valor yo ya lo conozco y es el que voy a colocar.
En cambio, si yo voy a hacer f de z1, z2, z1 vale menos 2 y z2 vale 1, lo cual me permite que no haya indeterminación y pueda aplicar el concepto de diferencia dividida. Recuerden que la diferencia dividida de f de z1, z2 es evaluar f de z2 menos f de z1 sobre z2 menos z1. Usted lo puede hacer también de esa manera o simplemente puede invertir los valores, puede decir f de z1 menos f de z2 y tenga en cuenta que en el denominador haga lo mismo, z2 menos z1. No va a pasar nada, es la misma operación aritmética. ¿Listo? Bueno, perdón, acá cometí un error. El denominador es z1 menos z2. Entonces, esta es la misma función que está acá. Por lo tanto, tengan en cuenta que haya paridad en lo que estamos haciendo. f de z1 menos f de z2 sobre z1 menos z2 o f de z2 menos f de z1 sobre z2 menos z1. Es la misma operación. Entonces vamos a efectuarla. F de z2 yo ya sé que vale 9. F de z1 vale menos 12. Y z2 vale 1. Y z1 vale menos 2. Puedo sustituir esos valores y ya tengo esta diferencia dividida que nos da 21 tercios, que es lo mismo que 3. Para hacer la siguiente diferencia dividida o encontrar cuánto vale la derivada evaluada en Z3, pues nosotros podremos utilizar el concepto de diferencia dividida, pero Z2 y Z3 son iguales. Por lo tanto, al yo reemplazar, me va a dar 0 sobre 0. Entonces, tengo que buscar en los datos cuánto vale f' de z3, cuánto vale la función evaluada en 1, la de primera derivada evaluada en 1, y a mí se me está diciendo que la primera derivada evaluada en 1 da igual a 10. De esa manera, yo completo los valores, 7 y 10 respectivamente, y ahora voy a proceder a encontrar la diferencia dividida de segundo orden. F de z0, z1, z2 tiene la siguiente expresión. Entonces es f de z1, z2 menos f de z0, z1 sobre los extremos que son z2 menos z0. Recuerden que esto lo vimos en clase, en la clase anterior, vimos las diferencias divididas. Ahora, ya tenemos cuánto vale f de z1, z2, ya tenemos cuánto vale f de z0, z1 y ya sabemos cuánto vale z2 menos z0. f de z1, z2 es lo que acabamos de hacer, que vale 7. Este vale 7. Y f de z0, z1 vale 22. Este valor también ya lo tenemos. z2 vale simplemente 1 y z0 vale menos 2. Y ya con esto reemplazamos los valores. Reemplazamos los valores y encontramos que da menos 15 tercios, o sea, menos 5. La segunda diferencia dividida de segundo orden, f de z1, z2, z3, se calcula de la misma manera. f de z2, z3 menos f de z1, z2 sobre z3 menos z1. Todos estos valores ya lo tenemos. f de z2, z3 da 10. f de z1, z2 vale 7. Y z3, que es 1, menos z1, que vale menos 2. Efectuamos la misma operación y esta segunda diferencia dividida nos da 1. Ya nos resta por conocer la última diferencia dividida o la primera diferencia dividida de tercer orden, que es f de z0, z1, z2, z3. En este caso vamos a aplicar la diferencia dividida. Recordemos que f de z0, z1, z2, z3 se hace a partir de la diferencia dividida de orden anterior, f de z1, z2, z3 menos f de z0, z1, z2 sobre z3 menos z0. En este caso ya tenemos las diferencias divididas de segundo orden, ya sabemos cuánto vale el primer término, que es, bueno, este es 1, y este ya lo acabamos de calcular, que es menos 5, y z3 es 1 menos z0, que es menos 2. Ya de esta manera podemos calcular la diferencia dividida de tercer orden, y nos da el valor de 2. Una vez que tengamos las diferencias divididas, ya podemos aplicar el polinomio de Hermite, donde nos está dando la fórmula de esta sumatoria. Entonces tienen que tener mucho cuidado a la hora de resolver estas sumatorias. Entonces la expresión de Hermite queda de la siguiente manera.
f de z0, miren la sumatoria, más f de z0, z1 por x menos z0. Entonces miren el contador, cómo va. El siguiente término va a ser el siguiente término va a ser f de z0, 1, z2 y el valor de la x va restado de los dos primeros z. Para explicarlo, pues tengan en cuenta como la sumatoria, pero básicamente el z va creciendo. Empezamos en z0, después le incrementas 1. Acá en este término van 2, miren, van 3, perdón. Ya en este tercer término están todos. Entonces miren el contador, como para que no se pierdan, el contador de la función, que es resolver una sumatoria. Entonces el incremento es z0, z0, z1, z0, z1, z2, aquí me faltó. Y el cuarto contador es Z0, Z1, Z2, Z3. Y las X van creciendo con relación a las Z. En el primer término no va nada, en el segundo va X menos el primer Z, en el segundo término va X menos Z0 por X menos Z1, el incremento va 0, 1, 2, y en el tercer término o en el último término van las tres Z restadas, Z0, Z1, Z2. Tengan mucho cuidado en esas sumatorias para resolverlas de manera correcta. De esta manera, pues ya cada uno de los términos se conoce, f de z0, la primera diferencia dividida, la segunda diferencia dividida y la tercera diferencia dividida, que podríamos decir que son como unos coeficientes que acompañan al polinomio. De esta manera ya lo único que resta por hacer es reemplazar los valores. Entonces tengan mucho cuidado, f de z0 vale menos 12, ¿sí? La primera diferencia dividida, aquí va menos 12. La primera diferencia dividida es f de z0, z1, que vale 22. Miren que voy sustituyendo por x menos z0, o sea, menos 2. Y así sucesivamente vamos reemplazando. La segunda diferencia dividida, f de z0, z1, z2, vale menos 5. Aquí está. Por x menos z0, o sea, x menos 2, por x menos z1, que también vale menos 2. Y la tercera diferencia dividida es, bueno, tiene un valor de 2, que es este coeficiente. Y ya es x menos z0 por x menos z1 por x menos z2. De esta manera reorganizamos este polinomio, lo operamos y llegamos a la siguiente expresión. El polinomio permite que ajusta esos dos puntos de la función y a esos dos puntos de la derivada es 2x a la 3 más x al cuadrado más 2x más 4. Ahora, para comprobar esto, para comprobar el polinomio, yo puedo derivarlo y la derivada también debe pasar por estos puntos. Comprobémoslo. Si nosotros derivamos el polinomio de Hermite que obtuvimos, la derivada del polinomio de Hermite es 6x al cuadrado más 2x más 2. Y ahora lo que resta es comprobar que los puntos que se nos dio con nuestro polinomio y la primera derivada del polinomio nos van a pasar por ese punto. Aquí les muestro los cálculos. Por ejemplo, para evaluar la función en menos 2 nos debe dar un valor de menos 12. Entonces, si nos damos cuenta, se usó el polinomio y se reemplazó la x por menos 2. Y efectivamente, en el polinomio de Hermite la respuesta es menos 12. Quiere decir que este valor está comprobado. Voy a comprobar que la primera derivada del polinomio evaluada en menos 2 debe dar 22. Efectivamente, si yo reemplazo en la derivada del polinomio, me da 6 por menos 2 al cuadrado, más 2 por menos 2 más 2, y efectivamente esto me da 22. Quiere decir que el polinomio, la primera derivada, también satisface ese punto. Voy a hacerlo con el tercer punto, que es la función evaluada en 1 debe dar igual a 9. Ese se hace con el polinomio Hermite, y efectivamente me da 9. Y el último punto es que la primera derivada evaluada en 1 debe ser igual a 10. Entonces voy a traer la primera derivada y efectivamente si lo evalúo en 1 me va a dar 10. De esta manera puedo comprobar que la función polinómica y su primera derivada satisfacen los dos puntos que se nos dio de la función y los dos puntos de la derivada, de la primera derivada. Quiere decir que nuestro polinomio de Hermite estuvo bien obtenido. Esta es la comprobación gráfica. Entonces la función en azul es la primera derivada de Hermite y la función, creo que es a ver, esta es de grado 3, sí. No, la roja es cuadrática. Entonces la roja corresponde a esta y la de grado 3 corresponde a esta azul.
Y vemos que tanto la derivada como la función pasan por los tres puntos de Hermite. ¿Listo? Eso, bueno, pasan por los tres puntos del límite, no, pasan por los dos puntos. La función pasa por los dos puntos de la función, por los dos puntos que se nos dio, y la derivada pasa por los dos puntos de la derivada, que aquí los podemos ver. ¿Listo? Entonces, de esta manera nos damos cuenta que tanto la función como la derivada pasan por los puntos que se nos dio. ¿Listo? De esta manera, pues, tenemos otro método numérico donde podemos conocer o donde tenemos un polinomio que ajuste a datos cuando conocemos su derivada. Muchísimas gracias y nos vemos.